Como lo veníamos diciendo, el apóstol Juan se encontraba recluido en la isla llamada Patmos, ubicada en el Asia Menor, a causa de un emperador, hijo de Satanás, que el Señor lo reprenda, llamado Domiciano, el cual odiaba todo lo que tenía el nombre de cristianismo. Y como Juan el apóstol, como lo leímos en los versículos anteriores, era testigo fiel, y a causa del testimonio de Jesucristo y de la paciencia de Jesucristo, estaba recluido en la isla llamada Patmos, porque allí lo mandó Domiciano a que muriera allí. Pero la historia cuenta que no, que posteriormente el apóstol Juan fue sacado de ahí y no murió ahí recluido. Domiciano, con su ambición de querer ser igual a Dios, él mandó, según dice la historia, a hacerse monedas, estatuas, imágenes de él para que le rindiesen culto, para que le rindiesen adoración. Y la predicación del apóstol Juan, conforme a las escrituras, le era un estorbo, le era una piedra en el zapato. Pero eso no inhibió que allí entre los años 95 y 96 del primer siglo, el apóstol Juan escribiera este libro glorioso, siguiendo la instrucción de su Redentor y de mi Redentor y del Redentor de la iglesia que viene pronto por ella, cuando le dice: escribe en un libro lo que ves. Y según cuenta el discípulo Irineo, en el año 170 después de Cristo, quien era un discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo del apóstol Juan, declara que Juan escribió el libro del Apocalipsis hacia el final del reinado de este emperador malvado, Domiciano. Para que lo tomemos muy en cuenta, entre el año 95 y 96 fue escrito el libro del Apocalipsis. Para una mejor comprensión de este libro, he de comentarles que a través de los años y el discurrir de los tiempos se han dado muchas escuelas de interpretación acerca de este libro. Podemos decir de que existen alrededor de 4 escuelas de interpretación, las cuales voy a enumerarles rápidamente. Se encuentra la escuela preterista. Los seguidores de esta escuela de pensamiento, de interpretación del libro del Apocalipsis, creen que todas las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. Luego existe otra escuela de interpretación, que es la escuela histórica, en la cual creen que las profecías del libro del Apocalipsis se han estado cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la iglesia. Es similar a la escuela preterista. Hay otra escuela, la escuela espiritual, en la cual creen
que el libro de Apocalipsis representa un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Es decir, espiritualizan el libro de Apocalipsis. Y por último, se encuentra la escuela futurista. En esta escuela se cree generalmente en mantener el significado literal tal y cual está escrito en el libro del Apocalipsis. Las palabras empleadas en dicho libro, a menos que exista una prueba evidente de usos figurativos o simbólicos, se hará así la indicación. Esta escuela futurista afirma que la mayor parte del libro del Apocalipsis está por cumplirse y que la porción de los capítulos del 1 al capítulo 3 es todo lo que se ha cumplido, como lo veremos en los subsiguientes estudios de los capítulos 2 y 3. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial estamos inmersos en esta escuela de interpretación futurista, porque creemos que el libro del Apocalipsis, en gran parte de su contenido, aún está por cumplirse. A través del libro vamos a encontrar símbolos y números que tienen significados muy especiales. El Señor Jesucristo nos dijo en su santa palabra: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. El libro del Apocalipsis es la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a la iglesia, a los escogidos, a los redimidos, a los lavados con la sangre del Cordero, al linaje santo, a la nación santa, al real sacerdocio, alabado sea su nombre. Allí estás tú, allí estoy yo, allí está la iglesia de Huetares, allí está la iglesia de Cristo que vive y permanece fiel a la palabra de Cristo, no añadiéndole, no quitándole, sino manteniéndonos cristocéntricos, apegados al canon bíblico y a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, gloria al Señor, a través de las sagradas escrituras. No a través de interpretaciones humanas, no a través de lo que me parezca o le parezca a una denominación X, no, de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios dice. Ella misma, la palabra de Dios, dice que su palabra es pura, es santísima, es pura. Y ella misma da testimonio de las profecías y de las palabras de Dios. Ella misma, la palabra de Dios, nunca se contradice. El ser humano se contradice, pero la palabra de Dios se confirma capítulo a capítulo, verso a verso, libro a libro, porque un solo autor la escribió y la inspiró a través del Espíritu Santo, nuestro Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, al cual sea el honor y la gloria por todos los siglos. Aleluya. Aunque en las Sagradas Escrituras se usan símbolos, casi siempre la misma escritura
las explica. Por ejemplo, la vara de Aarón es un símbolo de vigilancia. Las aguas impetuosas, símbolo de calamidad pública o invasión militar. Los higos buenos y malos, judíos creyentes e incrédulos. La higuera, símbolo de Israel. Huesos secos reviviendo, la restauración del pueblo de Israel. El cuerno pequeño que habla el libro del profeta Daniel simboliza al anticristo. La piedra cortada no con mano de hombre, según lo dice el libro del profeta Daniel, la segunda venida del Redentor, el Cristo de la gloria, alabado sea su nombre. Y por ahí un sinnúmero de símbolos y números que están escritos en la Biblia, pero que ella misma explica. En cuanto a la revelación del capítulo 1 del Apocalipsis, encontramos la revelación de un Cristo glorificado, de un sumo sacerdote delante del trono celestial, el cual intercede por la iglesia continuamente, alabado sea Dios. Las vestiduras que vemos ahí reflejadas en el libro del Apocalipsis, donde dice: en el verso 10, 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vea una característica del verdadero siervo de Dios. No hay ego, no hay vanagloria. No se cree más que ningún otro. Él se pone al nivel de todos los que han creído en su amado Señor y Salvador. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan podía arrojarse la vanagloria, por decirlo así. Yo soy el único que he quedado de los apóstoles y estoy sufriendo, y ustedes están en sus casas. No, encontramos a un hombre de Dios ecuánime, a pesar de los años que tenía. Había conseguido la madurez espiritual del verdadero siervo e hijo de Dios. La historia relata que el apóstol Juan fue a parar a la ciudad de Éfeso, en donde junto con María, la madre de Jesús, de acuerdo a lo que en la cruz el maestro le ordenó y le encomendó, cuando le dijo en el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de San Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Desde entonces el apóstol Juan se hizo cargo de la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Asia Menor y todas estas iglesias que menciona el libro de Apocalipsis se encuentran ubicadas en la región que hoy es Turquía, parte de Turquía, y muchas otras zonas del Oriente Medio.
Hay videos documentales donde en Turquía han salido la supuesta residencia última de María en Éfeso, en hoy Turquía. El apóstol Juan, dice la Biblia, algo muy importante para poder comprender todo lo que discurre a través de este libro precioso del Apocalipsis. Él indica en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú estás en la intimidad con el amor de tu vida, quien te salvó y te lavó con su sangre bendita, tú estás conectado en el Espíritu, tu espíritu con el Espíritu Santo. Y así como lo hacía Dios con el profeta Daniel y lo hizo con el apóstol Juan, lo puede hacer contigo y confirmarte y revelarte y guiarte y decirte lo que Él quiere hacer con tu vida para la gloria y la honra de su santo nombre. Yo estaba en el Espíritu, dijo el apóstol Juan, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, aleluya, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del abecedario griego. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 7, plenitud de Dios. El número perfecto, el número que simboliza a Dios. 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver, dice el apóstol Juan, la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, autoridad plena, la vestidura real de un sacerdote, del único sacerdote que tenemos, que se presenta ante el trono del Padre e intercede continuamente por ti y por mí. Qué privilegio tenemos, qué privilegio tenemos, iglesia amada. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Tipifica que para él no existe nada escondido.
El salmista escribió: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, escribió: y Jesús mismo no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En él no hay sombra ni mudanza de variación. Se secará la hierba, dijo el profeta Isaías, y lo confirmó el apóstol Pedro. Se marchitará la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sus pies semejantes al bronce bruñido, el justo juicio de Dios. Sus juicios son justos. Nadie le podrá decir por qué haces esto y por qué haces lo otro. Si Él es Dios, ya no aparece como aquel Cristo humillado que vino hace más de 2000 años. Ahora aparece un Cristo glorioso. Tenemos a un Cristo de poder que vive, que venció la muerte y tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea su nombre. Tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios con la cual juzgará al mundo entero y a cada ser viviente. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, a los pies del soberano, del todopoderoso, del alfa y de la omega. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vuelve a enfatizarlo. Y el que vivo y estuve muerto, le recuerda a Juan: Juan, yo soy ese, el cual tú te recostaste en la última cena en el pecho mío. Ese soy yo, reconóceme. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me acuerdo de un testimonio, de una experiencia que tuve espiritual hace muchos años, antes de casarme. Caí muy enfermo, con una bronquitis severa. Mientras estaba enfermo, ya con fiebres delirantes, mis esputos eran de sangre porque mis bronquios estaban dañados. Una noche me acosté, hablé con Dios y me dormí. Mientras dormía, en horas pasada la medianoche, entre 12 y 3 de la mañana, una hora muy peculiar y muy particular, vivía en una casa en el residencial Los Lagos de Heredia de 2 plantas. Había una escalera
que conectaba la primera planta con las habitaciones que estaban en la segunda planta de madera. Y mientras estaba yo temblando por la fiebre alta que tenía, empecé a escuchar un golpe de alguien que subía por las gradas de la casa. Cada golpe se hacía más cercano a la puerta de la habitación donde estaba mi hermano mayor, que hoy está con el Señor, y su servidor. Al momento me sobrecogió un escalofrío en todo mi cuerpo y tuve una rigidez que no podía moverme ni la cabeza, solamente los ojos. Mi mente estaba lúcida, podía pensar, pero no podía hablar, no podía mover las manos, ni podía enderezarme. En eso veo que el llavín de la puerta se abre y veo un personaje andrajoso, viejo y cojeando. Y se frotaba las manos y se acercaba, riéndose. Y se frotaba las manos y cojeaba, acercándose. Y me decía: te puedo tocar, te puedo tocar. Al momento me sobrecogió un pavor y traté de gritar y no pude. Y en mi mente decía: Señor, ayúdame. ¿Qué es esto? Señor, ayúdame, ven a mi socorro. Al momento siento una voz de autoridad en mi mente que me dice: utiliza las armas que yo te he dado. Tienes mi nombre, tienes mi sangre, tienes mi palabra. Úsala. Tomé autoridad y volví a ver a aquel personaje que estaba enfrente mío, que quería tocarme. Y mirándolo a los ojos, tomé valor y le dije: te reprendo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por su sangre estoy cubierto desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. En mi mente lo decía. Y cuando esas palabras las decía yo con los ojos fijos en ese personaje, empezó todo asustado a irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y surcó la puerta y escuché el golpe de la puerta y como que salió corriendo bajando las gradas, cojeando. Y al momento pude tener libertad en mis brazos, en mi cuerpo. Me incorporé en la cama y pude hablar y le dije: José, a mi hermano. Y él se levantó asustado y me dijo: ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa? Y le dije yo: tranquilo, no pasa nada. A los días, después de esa experiencia, entré en un ayuno, en un retiro, por varios días, en ayuno y oración, porque yo quería salir de la duda quién era ese personaje que me había visitado. En el último día de mi ayuno prolongado, continuo, yo le dije al Señor: Señor, revélame quién era ese personaje, qué quería. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: ve al libro de Corintios
en Primera de Corintios, capítulo 15 del Apocalipsis. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Señor, quiere decir que ese personaje que vino a visitarme era la muerte. Y me dijo sí. ¿Y por qué pedía permiso para tocarme, Señor? Y me dijo: porque la muerte no puede tocar a mis ungidos hasta tanto no hayan cumplido el propósito para el cual yo los envíe a esta tierra. ¿Y por qué cojeaba, Señor? Ya entré en confianza, así como Abraham. ¿Y por qué cojeaba, Señor? Porque tiene una estocada. Está herida de muerte. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Y aquí en el Apocalipsis nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. No puede la muerte tocar a ningún hijo de Dios hasta que Dios lo permita, hasta que se hayan cumplido los propósitos para los cuales Dios te ha enviado, me ha enviado a esta tierra. Y en lo personal siento que todavía me queda, como le dijo el Señor al profeta Elías: anda y camina, porque mucho camino te resta por andar. Aún siento en mi espíritu que tengo mucho que dar para mi Cristo, de lo mucho que Él me ha dado. Tengo mucho que decirle a este mundo, que hay esperanza en Cristo, que solo hay salvación en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre poderoso y santo y dulce de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aún me queda que decirle a este mundo que Cristo sigue haciendo milagros, que sigue restaurando matrimonios, que sigue levantando las vidas, que sigue contestando las oraciones del creyente, porque en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
El Cristo al cual tú conoces, el Cristo al cual yo conozco y predico, está vivo a la diestra del trono divino y pronto viene por la iglesia. Aleluya. El apóstol Juan, magnificado por tan tremenda revelación, cae como muerto, dice, a los pies. Pero viene la mano puesta en el hombro de Juan, que le dice, y te lo dice a ti, iglesia de Huetares, me lo dice a mí y a todos los siervos de Dios: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Anteriormente les dije que el libro de Apocalipsis y la Biblia misma se explica por sí misma. La estructura del libro de Apocalipsis, encuéntrela usted y marque el verso 19. Escribe las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo, y las cosas que son, el discurrir a través de los tiempos hasta nuestros días de la Iglesia de Cristo, representada en 7 iglesias del Asia Menor, cuyos nombres tienen un significado profético que iremos a ver progresivamente. Y las que han de ser después de estas. Después de que la iglesia haya subido en el capítulo 4, cuando representando Juan a toda la iglesia, escucha en el capítulo 4, verso 1, la voz que le dice: sube acá. Y al instante estaba en el Espíritu, dice la Biblia. Y se discurre el velo profético, se descubre el velo profético de los acontecimientos que empezarán a suceder a la humanidad que quiso rechazar y no aceptar el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Hermano querido, hermana querida, el tiempo se acorta. Cristo viene pronto, Maranata. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que no está sumergida en el chisme, en la murmuración, sino que está sumergida en la oración, en la lectura de la palabra, en la predicación a tiempo y fuera de tiempo del Evangelio, anunciando que todavía hay tiempo de salvación, que todavía hoy la sangre de Cristo sigue fluyendo y que todavía hoy puede ser lavado con su sangre, injertado en el olivo del Espíritu Santo y conformar una iglesia que el Señor ha venido preparando a través de la historia y que pronto escuchará la dulce y poderosa voz que diga: sube acá. Hasta aquí con el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, terminando con esta breve explicación. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra.
Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel significa mensajero. Cada siervo, cada sierva de Dios que predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, tal y cual está escrita, sin añadirle y sin quitarle, está sujeto en la diestra de aquel que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La historia a través de los tiempos, desde el libro de los Hechos, en el aposento alto, cuando de repente vino un estruendo de los cielos y como llamas de fuego se depositaron sobre la cabeza de aquellos 120 hombres y mujeres santos y santas, hasta la historia de hoy, esa iglesia diferente, esa iglesia no comprometida con el mundo, esa iglesia que ama la palabra de Dios, que ha guardado sus vestidos de toda contaminación e inmundicia y que no ha hecho pacto con el mundo ni con Satanás, esa iglesia es por medio de la cual ese personaje glorioso y precioso se mueve en medio de la congregación, así como se mueve en nuestra iglesia en Huetares. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este privilegio inmenso, Señor de la gloria, de poder compartir, Señor, Señor, entremés de tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Guárdanos, Dios mío, de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas para no soltar tu mano, Señor, ya que tú nunca sueltas las nuestras, Señor. Te necesitamos, Señor, porque reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Dios me le bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos el próximo miércoles con el capítulo 2 del Apocalipsis. Maranata, Cristo viene pronto.